13:05, estoy con Javier Milei. Javier, contame lo siguiente. Viste, habla del ajuste, hay que ir al ajuste, hay que gastar menos. ¿Esto se está haciendo ahora? ¿Se está ajustando de manera tal, digo, porque se aumentan los transportes, porque se quitan subsidios? Claro, O sea, a ver, el punto es el siguiente. O sea, Argentina ahora firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Sí. Internacional, tiene que hacer un ajuste de 2.6 del PBI, como era de esperar. 2.2 lo paga en el sector privado, o sea, el 85% del ajuste recae en el sector privado. O sea, en un contexto además donde hay desconfianza, con lo cual ese aumento de ahorro no va a tener contrapartida de inversión, con lo cual te va a caer la actividad, te va a caer el empleo, los salarios van a perder contra la En inflación. principio solo haces lo que ordena el fondo. Exactamente. Okay. A eso, digo, con lo cual vas a tener más pobres, más indigentes, o sea, obviamente que hay menos consumo, ¿sí? Y la inflación, digamos, de funcionar bien la política monetaria, vas a ver recién que caiga la tasa de inflación de manera sustancial en el segundo semestre del año que viene. Ese vendría a ser el contexto. Un año. Sí. Bueno, digo, no es poco. Digo, Claro que no es poco, es mucho. Claro, y entonces en la transición lo que vos vas a ver es una tasa de interés que va a estar nominalmente muy alta, y eso lo que va, es más, cuando empiece el proceso de desaceleración de la inflación, digo, por un tiempo también va a quedar muy alta en términos reales, con lo cual lo que vas a tener, que eso va a profundizar, digamos, el proceso recesivo. Entonces, acá la pregunta es, primero, ¿por qué el presidente Macri no se digna a cambiar el equipo por gente que tenga reputación para que este programa sea menos costoso? ¿Sí? Porque cuanto más reputación tenés, digamos, mejor reacciona la economía, por ende, digamos, o sea, el programa es creíble y por ende sufrís menos. Punto 1. Punto 2. ¿Podrán cumplirlo? ¿Sí? Si lo cumplen, ¿se podrán bancar la recesión políticamente? Año de elecciones, 2019. Más el agravante que encima tenemos un año electoral. Entonces, me parece que hay muchas dudas por el lado de la política. Es decir, suponiendo que vos te llegaras a bancar todo esto, que todos agarran y se bancan que los políticos nunca sean sus privilegios y todo el ajuste se lo imponen al sector privado. Ok, en ese contexto, la pregunta es, ¿políticamente se lo van a bancar en un año electoral? Bueno, si se lo bancan, ¿están en el camino correcto entonces? Para mí no, porque vos necesitas corregir el déficit fiscal, pero no subiendo impuestos, necesitas corregir el déficit fiscal bajando impuestos. O sea, con lo cual tendrías que tener una drástica caída del gasto público, muchísimo más profunda, que es falso que sea recesivo. Porque si vos haces el ajuste bien, sin tocar las partidas sociales, sin tocar los empleados públicos de corto plazo, y lo haces con un equipo económico que tenga credibilidad, que tenga reputación y que sea creíble, es mucho menos doloroso y empieza a traccionar. Aparte, si vos haces una reforma del Estado tal que, digamos, puedas bajar impuestos a la luz de la reducción del gasto, eso potenciaría el crecimiento. Salidas de situaciones como esta, tuvimos de las últimas 2 o 3, ¿no? La última Caballo en el 91, por ejemplo. No, bueno, pero era mucho más, era una situación de hiperinflación de lo bueno, que se pero venía. de esa salida. Ahora, a partir Sí, pero de la ahí. presión fiscal era mitad. Porque ahí está. Porque a partir de ese momento después venía momentos de benevolencia, de crecimiento, etcétera. Y ahora hay más impuestos, hay más gasto entonces. Con lo cual no vamos a salir nunca. De última, o sea que no es comparable con esos 2, 3 casos que tuvimos. No. Lo que pasa es que, bueno, la reforma, digamos, de los 90 también tuvo una fuerte reforma del Estado también, ¿no? Y el déficit que generó en la transición, parte se financiaba con la privatización de empresas. Entonces, digo, pero ahora no tenés cosas para privatizar, ahora tenés la presión fiscal en las nubes, o sea, entonces ahora requiere una cosa mucho más ¿Coincidís complicada. que es la herencia recibida? ¿Y por eso llegaste acá? A ver, la herencia recibida es espantosa, ¿sí? O sea, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda esa historia. No hay nada peor que el kirchnerismo. Es lo peor que te puede pasar en tu vida. ¿Tanto Néstor como Cristina? Sí. De hecho, son iguales, son idénticamente iguales. Aplicaron la misma política. Lo que pasa es que difirieron las condiciones iniciales. Uno tenía capacidad ociosa, la otra
el segundo periodo estaba Cambió el viento de cola, digamos. No, digo, hicieron lo mismo. Lo que pasa es que cambiaron las condiciones iniciales. Uno se encontró con la economía con desempleo, sí, con un montón de recursos ociosos y Cristina, digamos, ya en el último mandato, de hecho, con la economía en pleno empleo, con lo cual, digamos, o sea, no se creció nada en términos per cápita, se cayó. Ahora, el tema es... Esa es la herencia. Sí, el tema es que, sí, además de destrozar el capital físico, el capital humano, el institucional, el social, es un desastre tremendo. Ahora, a este gobierno le pusieron 150.000 millones de dólares para arreglar todos los problemas, no arregló nada. Es decir, no hicieron reformas estructurales, ¿sí? Al final terminamos con más presión fiscal. El déficit fiscal todavía no sabemos si lo va a terminar bajando. Si tomás el consolidado, subió, ¿sí? Tenemos más inflación, ¿sí? Y encima, además de todo eso, 150.000 millones de dólares de deuda. O sea, un desastre. Este gobierno es un desastre. O sea, la oportunidad histórica que dilapidó Macri por hacerle caso a Durán Barba y a Marcos Peña es imperdonable. La oportunidad es el acompañamiento del exterior, comenzando por Estados Unidos. Entre otras cosas. Digo, la oportunidad histórica de la gente porque algo ve cambiar. Trump, algo ven en Argentina. Sí, no, hay terror de que vuelva el populismo. Eso es lo que pasa, digo, y se queden sin aliados en la región. Entonces, ese es el gran problema. Pero, o sea, con Macri cobran, con el populismo no cobran más. Volvemos Bueno, digo, los K le pagaron en el fondo, pero no importa, ese es otro de ese casi una chicana. Pero a lo que voy es lo siguiente, me parece que toda la plata que le pusieron a este gobierno la dilapidaron. Y esto no es que no se lo avisaron, o sea, el propio Cavallo le avisó a Macri de los riesgos de escuchar a un tipo como Durán Barba. Este desastre de Durán Barba lo hizo también en Ecuador. ¿Vos crees que Cavallo podría sacar esto como está? ¿Lo ves a él capaz? Pues está hablando bastante ayer también. Yo lo veo capaz, pero Dios no tiene políticamente no inviable. Tiene plafón político porque la corporación política en los últimos por lo menos 18 años se dedicó a estigmatizarlo. Es decir, fue el chivo expiatorio de la basura de los políticos. O sea, los políticos cargaron todas las tintas sobre él cuando en realidad no fue el causante del problema. El causante del problema fueron los políticos. Pero, digo, los políticos siempre logran salir airosos, porque recordate que en el 2001 era que se vayan todos y se quedaron todos. Ahora, en tu línea de pensamiento, con otros colegas tuyos, etcétera, ¿cómo es esto de vivir en democracia sin políticos? O vivir en democracia sin el Estado, o hablan de sí, con político, con Estado, pero reducido. Bueno, hay tres tipos de liberales. Están los liberales clásicos, que digamos admiten ciertas regulaciones, admiten ciertos controles. Después estamos los minarquistas, que solo creemos que el Estado puede proveer servicios de seguridad y justicia. Y después están los anarcocapitalistas. De hecho, yo de corto plazo soy minarquista, pero en largo plazo soy anarcocapitalista. Para mí la realidad, la verdad, sí, digamos, la tienen los anarcocapitalistas. Nada más que es una cuestión de transición, pasar de... Hay muchos dirían y que estamos sometidos ante, pues siempre vas a estar sometido a alguien. No, porque en el anarcocapitalismo no está sometido a nadie. O sea, por si el capitalismo son todas transacciones voluntarias. O sea, lo que pasa es que depende de la capacidad de cada uno. Pero es más, en el capitalismo hay lugar para todos, porque hay algo que se llama ley de asociación de Ricardo, y digamos, o sea, vos podés ser mejor que otra persona en todos los aspectos, o sea, pero a vos lo que te conviene es dedicarte a lo que sos mejor relativamente. Entonces hay lugar para todos en el ¿Este mundo. gobierno es liberal? No, este gobierno no es liberal, o sea, lo que pasa es que ahí tenés de vuelta las basuras de los políticos haciéndote creer que este gobierno es liberal. ¿Sí? ¿Para qué? Para ellos seguir teniendo las riendas. Vos sabés que es muy interesante, de 162 países en el mundo que se calcula el índice de libertad económica, Argentina es 160, o sea, hasta fue para atrás. ¿Me comprendés? Entonces digo, ¿qué va a ser liberal este gobierno? Liberal puede ¿Y qué ser es entonces? Este gobierno es un mamarracho primero, pero o sea, no llegás ni a ubicarlo en... Eso socialdemócrata, pero digamos con tintes... A ver, a la señora Carrió
le gusta el control de precios. Ujú. ¿Sí? Salió a decir que ella tenía la lista de lo que habían comprado dólares y que lo iba a ir a buscar. La señora Vidal dijo, los empresarios subieron de manera injustificada los precios. Vamos, eso, digamos, o sea, digo, si lo hubiera dicho Moreno estarían todos espantados, ¿no? Digo. O sea, equiparás a Vidal con Moreno. Sí, porque en realidad la diferencia son los modales nada más. Ujú, ujú. Digamos, y con lo cual, con el agravante que Moreno sabe cómo funciona una empresa y Vidal toda su vida fue un parásito del Estado, así que no tiene ni idea de lo que es manejar una empresa. Javier, ¿sos el más requerido para conferencias? El otro día leí un ranking de economistas. ¿Sos El más convocado o más en los convocado? medios de televisión. Ah, en los medios de tele. ¿Y en conferencias privadas? Digo, No, por ahora, digamos, o sea, estamos tenemos ahí. Ojalá. tenemos muchas conferencias por la gloria. Bueno, gracias, Javier. No, gracias a vos, Gracias. Eduardo. Sos bien recibido acá siempre. ¿Eh? Y yo vengo de muy buena gana. Bueno, gracias, muchas gracias. Puede estar de acuerdo o no, es la vida, de eso se trata, pero es bueno escucharnos todos. Ya volvemos.